Declaración de fe. Si usted gusta repetir conmigo, le va a servir mucho. En el nombre de Jesús. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y escrito está que la vida y la muerte está en poder de mi boca. Y hoy decido hablar vida y no muerte. Hoy decido hablar bendición y no maldición. Hoy decido hablar salud y no enfermedad. Hoy decido hablar riquezas y no pobreza, porque soy más que un vencedor en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ya vimos, algunos ya han recibido el Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo con el Espíritu Santo? Ser sumergidos con el Espíritu Santo, ¿ok? Ser sumergidos con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que los bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo, ya lo vimos. ¿Por qué necesitan el Espíritu Santo? Porque necesitan, en primer lugar, esa manifestación gloriosa de Él, para que vivan la vida de éxito, la vida abundante que Cristo ya les dio. Él ya se las dio. Pero ahora ustedes tienen que apoderarse también de ella. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos va a traer? Según Lucas capítulo 24 decía, era una promesa de parte de Dios, que iban a ser ¿qué? Revestidos de ¿qué? De poder. Estamos viendo una característica de la persona del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Una característica es que cuando viene y se derrama sobre cada creyente reciben poder, reciben dinamita. ¿Para qué es? Para deshacer las obras del diablo, ¿estamos de acuerdo? Para deshacer las obras del diablo. Para eso necesitamos ese poder, todos los creyentes, sin excepción. Y el que diga, pues yo no quiero ese poder, me siento muy a gusto, estoy muy tranquilo con mi vida actual. Yo quiero decirle que cuando lleguen los embates del diablo, ahí es donde realmente se va a ver si usted lo necesita o no lo necesita ese poder. No es la misma, fíjese, reprender una enfermedad sin el Espíritu Santo sobre ustedes, a que reprendan una enfermedad con el Espíritu Santo sobre ustedes. Ahora bien, cuando viene el Espíritu Santo sobre cada creyente, reciben aparte, se manifiestan los dones espirituales. ¿En qué don espiritual regularmente se manifiesta cuando alguien recibe el bautismo con el Espíritu Santo? Regularmente es en lenguas, o regularmente puede ser también que otros caigan bajo el poder de Dios, puede ser inclusive que otros se embriaguen y hablen en lenguas al mismo tiempo, etcétera. ¿Qué significa esto? Pues ¿qué significa que se embriague? Que sienta como que se está mareando y que se quiere caer. Hay un contacto con el Espíritu Santo de el poder de Dios, vaya, ese poder de Dios con el cuerpo de los seres humanos. Hay un contacto. Y hay una reacción cuando el Espíritu Santo toca a cada persona con su poder. Otra de las cosas que debemos entender, si queremos realmente fluir en el Espíritu Santo, y queremos ser personas que cuando vayamos a orar por alguien, impongamos la mano y se vea la manifestación de un poder sobrenatural para sanar cosas incurables o cosas sanables también. Si queremos fluir en esa unción, en ese poder del Espíritu Santo, necesitamos entender primero, necesitamos tener que la comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo, pero sobre todo, anhelar su presencia. ¿Me explico? A lo mejor aquí vienes y te llenas en la congregación, pero vas a tu casa y te levantas en la mañana pensando que tienes que desayunar. En lugar de decir, Espíritu Santo, gracias por este día más. Dirígete al Espíritu Santo todos los días, ten comunión con Él. Te recomiendo que veas videos donde hablan del Espíritu Santo, ve videos donde hablan del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo todos los días. Es algo que debemos continuar con esa comunicación. Hoy terminamos la serie, fíjese, pero si terminamos la serie no significa que vamos a terminar de llenarnos del Espíritu Santo, ¿verdad? No significa eso. Cada persona
se llena en su casa, se llena a lo mejor en el transcurso del trabajo a su casa o de la casa al trabajo. En cualquier momento usted se puede llenar del Espíritu Santo, pero cuando entra usted en contacto con esa dimensión espiritual de Él. ¿Quién, por ejemplo, yo anhelo, lo deseo, lo creo y ya lo recibí? Un ministerio de milagros y señales. Pero ¿cómo puedo recibir ese ministerio si no tengo comunión con el Espíritu Santo todos los días? O sea, ¿cómo podré yo recibir beneficios del Espíritu Santo? ¿Cómo podré llenarme del Espíritu Santo si no tengo el contacto con el Espíritu Santo todos los días? No tengo esa comunión. Así es que el Espíritu Santo también lo necesitamos. Fíjese, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? Para que transforme nuestras vidas. Aparte que usted renueva su mente con la palabra de Dios, necesita también aquellas cosas que sean negativas en su vida, aquellas cosas que no puede dejar y que están estorbando su comunión con Dios. Necesita que el Espíritu Santo, en base a su presencia, usted se las deje a Él para que Él pueda transformar su vida. Pero ¿cómo nos va a transformar si a lo mejor, como les digo, no podemos interactuar con el Espíritu Santo? ¿Cómo podrá Él ayudarnos a cambiar pensamientos? Por ahí decía una persona, es que yo voy a dejar de pensar en cosas incorrectas hasta que me muera. Pero créanlo que no es así. Cuando usted anda en la dimensión del Espíritu Santo, fíjese, por decirlo así, anda lleno del Espíritu Santo, usted podrá pensar en otras cosas. No, porque está pensando que en lo mismo, en la dimensión del Espíritu Santo. Está metido con el Espíritu Santo y no puede pensar cosas incorrectas. Entonces, la solución, aparte de la palabra de Dios que renueva nuestra mente, fíjense, la palabra de Dios renueva su mente, pero aparte de la palabra de Dios, la solución es que usted tenga esa comunión todos los días con el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Pero más aún, intimidad con el Espíritu Santo. Intimidad. ¿Qué significa intimidad? Que a lo mejor usted se meta en su recámara, sin que los niños estén gritando y llorando, sin que esté pensando que dejó una sopa en la estufa y que se va a quemar. Usted métase con el Espíritu Santo en intimidad. Él lo va a escuchar. Él está ahí para escucharle. Él está ahí para llenarlo. Y Él está ahí para que usted sienta su presencia, esa presencia transformadora del Espíritu Santo. Así es que hubo muchas maneras en que recibieron el Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos capítulo 10. Aproximadamente 10 años después del día de Pentecostés. 10 años, después de Pentecostés, en la casa de un hombre llamado Cornelio, se derramó nuevamente el Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos capítulo 10. No vamos a leer toda la historia. En pocas palabras, se trata de un hombre llamado Cornelio. Todo el capítulo 10 usted lo puede leer después. Era un hombre muy piadoso que daba muchas limosnas, ofrendas. Pero vamos a leer solamente algunos cuantos textos bíblicos. Vamos a leer el 4. Desde el 3 vamos a leer Hechos capítulo 10, versículo 3 y 4. Hablando de este hombre llamado Cornelio, que era un centurión. Centurión significa que era un soldado que dirigía por lo menos a 100 hombres romanos. 100 hombres, 100 soldados. Dirigía este hombre llamado Cornelio. Dice el versículo 3. Hablando de Cornelio, dice que este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Esa palabra que viene ahí como limosnas significa contribuciones. Este hombre, Cornelio, contribuía para el reino de Dios.
Entonces el ángel, fíjese lo que le contesta: tus oraciones y tus contribuciones han subido ¿qué? A la memoria de Dios. ¿Se dan cuenta que cuando usted le ora a Dios y está en comunión con el Espíritu Santo todos los días, llega al Espíritu Santo esa oración? Está con usted ahí en ese momento. Él lo está escuchando. No está en el cielo y más allá del cielo. Él está ahí un ladito, juntamente con usted. Es más, está dentro de usted. ¿Sí sabía eso? Y dice que esas oraciones llegan, las escucha. Pero también, ¿qué era lo que más llegaba a la memoria de Dios? Fíjense, ¿qué era lo que recordaba a Dios de este hombre llamado Cornelio? Eran sus contribuciones al reino de Dios. Es decir, estaba hablando de dinero. En otras palabras, estaba hablando de lana, como dicen por acá. Es dinero, pues. Bueno, ya dicen lana en Sinaloa, a lo mejor aquí no. ¿Qué era lo que llegaba a memoria de Dios? El dinero. ¿Se dan cuenta? Que Dios sí recuerda cuando usted siembra en el reino, cuando usted le cree en diezmos y ofrendas. Dios se acuerda de eso, sube su memoria, está en su memoria. Dice, aquel hijo mío está sembrando en mi reino, por lo tanto merece la recompensa. Dios nunca se va a olvidar de todo lo que usted haga para el reino, jamás. Ninguna cosa, con ninguna cosa se va a quedar Dios que no se lo multiplique. Con nada se va a quedar Dios. Su trabajo en el reino de Dios, también Dios se lo recompensa. Bueno, Hechos capítulo 10. El caso es que en esta historia está hablando de Cornelio, luego fue otro ángel y habló con Pedro y le mostró a Pedro que no nada más se iba a derramar el Espíritu Santo sobre los judíos o israelitas, sino también iba a ser sobre los que no fueran israelitas. Cualquier persona, los judíos le llamaban gentiles. Inclusive no se revolvían los judíos con los gentiles, O sea, por ejemplo, un judío con un griego no se podía revolver. Cuidadito. Había racismo entre los judíos. Había mucho racismo. No se juntaban con un griego, no se juntaban con una persona de otro país, con un árabe no se juntaban. Para ellos era inmundicia juntarse con otra persona que no fuese judío. ¿Se da cuenta? Entonces, el Espíritu Santo le revela a este hombre por medio de un ángel. A Pedro le dice, hablándole, y le mostró animales inmundos, animales que no se podían comer, por ejemplo, como el porquito en el Viejo Testamento, Levítico 11. Dice que había ciertos animales que no se podían comer. Por ejemplo, usted no podía comer ostiones, ni camarones. Nada más debería de comer todo puro pescadito, todo lo que tuviese escamas, porque lo demás era inmundo. Pero, ¿qué significa inmundo? ¿Acaso era odiado por Dios o algo que Dios repudiaba? No. Eran cosas inmundas porque afectaban el cuerpo de los seres humanos. Por ejemplo, si comía muchas patas de mula, no sé cómo le llaman acá, se iba a llenar el cuerpo de los israelitas, se iba a llenar de amibas y su cuerpo iba a morir antes de tiempo. Por eso eran inmundos. No porque Dios dijese, esos animales. Aún así, esos animales no estaban destinados para adorar a Dios ni para llevarlos como ofrendas a Dios. Esos no. Por otras circunstancias. Pero aún así, fíjese, este ángel le muestra a Pedro que tiene que ir a la casa de Cornelio. ¿Para qué? Cornelio era una persona que no tenía a Cristo. ¿Sí sabían eso? Él daba limosnas, contribuía con el reino de Dios, así como muchos contribuyen actualmente. Dicen, de mi cosecha voy a llevarle tanto a Fortaleza, ya le voy a llevar. Voy a contribuir con aquellos hermanos de la caridad. Y hay mucha gente que da dinero y contribuye para el reino, ¿sí sabía eso usted? Pero que no tienen a Cristo en su corazón, que no han nacido de nuevo, hay muchos. Y este hombre era uno de ellos. En pocas palabras, Cornelio necesitaba a Cristo, pero también necesitaba ¿qué? Al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Y esa era la idea de Dios, que Dios mandó un ángel para que hablara con Cornelio, pero también mandó un ángel para que hablara con Pedro. Y Pedro no se quería juntar con ellos porque eran gentiles, es decir, no tenían a Dios en su corazón, no tenían a Dios. Pero fíjese bien, y Pedro ya era salvo, Pedro era un hijo de Dios,
pero sin embargo no se quería juntar con los gentiles. Vamos a ver Hechos capítulo 10. Después de que Pedro ya se presenta en la casa de Cornelio, anda cerca de la casa de Cornelio, y luego dice el versículo 25, Hechos 10, 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, lo adoró a Pedro. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Saben lo que estaba haciendo Cornelio? Adorando a Pedro. Se inclinó y se arrodilló ante Pedro. Yo quiero decirle que ninguna persona en esta tierra, en el presente o en el pasado, es digno, nadie es digno de adoración. El único digno de adoración es Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Ningún digno de adoración es en esta tierra. Y usted se va a encontrar en algunas religiones que van y le besan la mano al Santísimo predicador que está enfrente. Se va a encontrar usted en iglesias como la Luz del Mundo, vaya, lo tengo que mencionar, donde van y le besan la mano al ungido de Dios. Y va toda la gente, él va cruzando, no, fíjese, él va cruzando como todo un ungido de Dios así. Vean los videos en el internet, no crean que les estoy mintiendo. Vean los videos. Y luego él va caminando como todo un ungido así de Dios, ¿no? Con su aura acá arriba. Y la gente desesperada por querer agarrar a ese hombre, arrodillándose ante un ser humano, adorando a un hombre y cantándole alabanzas. Bendito, bendito Joaquín, ¿cómo se llama? Samuel. Bueno, Joaquín era el papá de él. Adoran a un hombre llamado Samuel. Usted se va a encontrar allá en Miami un hombre llamado José Luis Miranda, también, que lo adoran. ¿Usted cree que un hombre es digno de adoración? No, solamente Dios es el digno de adoración. Bueno, aquí se postró ese hombre, me salí del tema, aquí se postró este hombre llamado Cornelio ante Pedro y le dice, yo también soy hombre, es decir, no me adores a mí, al único digno de adoración es Dios. 27, Hechos 10, 27, hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, fíjense, versículo 30, Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿En qué estaba Cornelio? Estaba ayunando, ¿verdad? Ahora, la idea, nosotros debemos de ayunar porque Cornelio estaba ayunando. ¿Es un ejemplo Cornelio para ayunar? Veamos. Hechos 10, 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas o contribuciones han sido recordadas delante de Dios. Fíjese bien, ¿qué fue lo que Dios escuchó? ¿Qué fue lo que quedó registrado en la memoria de Dios? ¿El ayuno o las oraciones y las contribuciones? ¿Se da cuenta que el ayuno no lo tomó en cuenta Dios? Mire, fíjese, otra vez leamos. Hechos 10, capítulo 31. Y dijo Cornelio, y dijo el ángel, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, tus contribuciones y tu oración. No el ayuno. ¿Se dan cuenta? Este hombre estaba ayunando, en pocas palabras, porque él quería, estaba ayunando gratis. El ayuno no sana, el ayuno no le va a servir de nada a usted. ¿Sabe qué va a hacer con el ayuno? Solamente va a destruir su cuerpo. ¿Dónde? Es templo del Espíritu Santo. En su espíritu es el lugar santísimo. El alma de usted es el lugar santo y su cuerpo es el atrio.
Ese es el templo del Espíritu Santo. Ahora, si usted ayuna, ¿qué está haciendo? Dañando a lo mejor, bueno, digo, no es malo ayunar en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, dice, es que un ayuno hace que las toxinas de mi cuerpo salgan. Un ayuno me va a ayudar a lo mejor a limpiar mi estómago. Pero, más allá de eso, no tiene ni un efecto, más que dañar su cuerpo. Así es que hay unos que dicen, ayuné 40 días, y cuando ayuné 40 días, entonces la unción del Espíritu Santo vino sobre mí, entonces pudieron verse milagros. Créanlo que los milagros o la unción del Espíritu Santo no fue porque duró ayunando, sino porque duró 40 días en la presencia de Dios. Fíjese bien, es muy importante eso. Ahora, Hechos capítulo 10, versículo, en esa misma sintonía, vaya, en ese mismo contexto, el apóstol Pedro, en el versículo 34 en adelante vamos a leer, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y luego dice el versículo 38, esto estaba predicándoles Pedro en la casa de Cornelio. Cornelio reunió familia, reunió amigos, y había algunos ahí. Entonces Pedro comenzó a predicarles. Fíjese lo que les predicó Pedro, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Para qué sirvió la unción del Espíritu Santo? ¿Para qué sirvió ese poder que fue derramado? Ahora, cuando usted le pide unción al Espíritu Santo, fíjese, la unción no viene dentro de usted, yo quiero explicarle eso. La unción viene en su cuerpo. La unción de Dios viene en su cuerpo. Le voy a decir por qué. Unción viene de ungüento, pues. Unción viene de ungüento. Para que lo capte así. ¿Unción viene de qué? De ungüento. Ahora, ¿alguien algún ungüento se lo ha tomado? ¿O se lo ha comido? ¿O se lo ha untado? El Espíritu Santo ya está viviendo dentro de usted. Pero cuando te unge, ¿a dónde viene? ¿Dónde se derrama? ¿Sobre qué? ¿Toda qué? Carne. ¿Se da cuenta? Es decir, el Espíritu Santo ya vive en su espíritu. Usted es templo de él. Pero cuando viene sobre ti, te unge, ahora sí, completamente. Te unge tu cuerpo, tu carne. ¿Para qué? Para cuando tú vayas, impongas manos, para eso la imposición de manos, para que a través de tu cuerpo fluya el poder de Dios y pueda sanar toda enfermedad. Para eso es la unción del Espíritu Santo, viene, pero es externa, no es interna. La unción es externa, no es interna. Cuando sientes la presencia del Espíritu Santo, ¿dónde la sientes? ¿En tu espíritu o en tu cuerpo? Cuando sientes los escalofríos, pues esa presencia del Espíritu Santo, en tu espíritu, en tu cuerpo. Bueno, es importante entender esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando viene el Espíritu Santo y hay un contacto del poder de Dios con los cuerpos de los seres humanos, entonces no sé si se ha fijado que muchos caen bajo el poder de Dios. Hay un efecto que causa ese poder de Dios, ese toque del Espíritu Santo. Bueno, Hechos capítulo 10. Hablando el apóstol Pedro, predicando en la casa de Cornelio estas cosas, versículo 39 en adelante, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Cuáles muertos? Los que están en el infierno, ¿eh? 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos,
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro, fíjense lo que sucedió. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué? Cayó sobre todos los que habían oído el discurso. El Espíritu Santo, ¿qué dice? Cayó. ¿Pero dónde cayó? Sobre, ¿se dan cuenta? Sobre los que oían el discurso. Cayó el Espíritu Santo sobre los que oían el discurso. Versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don o el regalo del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué hacían cuando ellos recibieron, vino el Espíritu Santo sobre ellos, cuando cayó sobre ellos? Como un efecto, dice que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Magnificaban a Dios. Entonces dice el versículo 48, es 47, perdón. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. ¿Qué significa en el nombre del Señor Jesús? En la autoridad de Jesús, ¿estamos de acuerdo? O sea, el bautismo que salva no es el bautismo en agua, sino es entender la muerte espiritual de Jesús. Eso es lo que nos salva. Sumergido Jesús, ¿a dónde? En los abismos, sufriendo 3 días y 3 noches, atormentado, y resucitado al tercer día. Eso significa que ese bautismo es el que nos salva. Lucas 12:50 lo dice. Ese bautismo fue de sufrimiento de Jesús. Ahora vamos a 20 años después del día de Pentecostés, Hechos capítulo 19. Si se dan cuenta, estos hombres, ahorita que estaban en la casa de Cornelio, recibieron primero el bautismo con el Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Y después fueron bautizados, ¿qué? En agua. Esto es, que no es un requisito que primero se bauticen con agua para que reciban el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, o que es la persona del Espíritu Santo. Hay que hacer mucho énfasis a esto. El Espíritu Santo es una persona, ¿estamos de acuerdo? Él es Dios. No es una cosa, no es una fuerza. Si bien es cierto, Él se ha manifestado en fuego, pero no es fuego, ¿estamos de acuerdo, no? Y esto viene en un libro que se lo recomiendo, se llama En honor al Espíritu Santo, de Cash Luna. Ahí usted va a comprender por qué este hombre es grandemente usado en milagros y tiene un ministerio internacional. Usted va a comprender por qué él ha entendido que el Espíritu Santo es una persona, es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, fíjense, a pesar de que da fuerza. El Espíritu Santo no es poder, a pesar de que da poder, o se manifiesta a través de poder. El Espíritu Santo no es fuego o no es agua, a pesar de que se manifiesta como ríos de agua, ¿estamos de acuerdo? Pero Él no es un río, ¿verdad que no es un río? Es una persona, es Dios. El Espíritu Santo engendra y tiene la categoría de madre porque engendra. Tiene la función de madre, mas no es una mujer, es una persona, ¿estamos de acuerdo? El Espíritu Santo es Dios y tiene como función que amamantar a los recién nacidos, espiritualmente hablando. Él los engendra, los amamanta, los cuida, los consuela, y siempre el Espíritu Santo va a estar con ellos. Tiene la función maternal, por decirlo así, mas no es una mujer. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios no tiene sexo, ¿verdad? Espiritualmente hablando, Él hace la función de madre porque engendra, espiritualmente hablando, mas no es una mujer. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a poner un ejemplo. ¿A todas las mujeres que usted conoce en la tierra han engendrado hijos o hay alguna solterona? Dígame usted. Yo conozco a varias que no han tenido hijos. Perdón si alguno es de aquí, perdón el ejemplo, no si alguno por aquí no ha tenido hijos. Pero no todas las mujeres tienen hijos, y eso sabemos, ¿verdad? Ahora, una mujer que no tuvo hijos tendrá la función de madre. Esa es la pregunta. Si nunca tuvo hijos ni adoptó, ¿podrá tener la función de madre? ¿Verdad que hay mujeres que nunca van a tener la función de madre?
Entonces el Espíritu Santo, si usted dice que es una mujer el Espíritu Santo, entonces está creyendo, no todas las mujeres se engendran y no todas las mujeres tienen la función de madre, pero el Espíritu Santo sí tiene la función de madre. ¿Sí me explico? Hay, en pocas palabras, una parte, una función maternal en él. Él fue el que los engendró a ustedes y los metió al cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? Él es el que inclusive dice que amamanta. Dios es el Shaddai, así dice, el que amamanta, es decir, tiene la función de madre. Aunque tu padre y tu madre te desamparen, dice Él te recogerá. ¿Estamos de acuerdo? El Espíritu Santo tiene la función de madre, maternal, tiene una función. Entonces es importante entender eso. Pero hay algo más. Esa es una función del Espíritu Santo. Pero también hay otra función que Él, ¿qué dice? Que te da poder. Hay otra función que dice que Él te llena de vino. ¿Estamos de acuerdo? Pero Él no es vino. ¿Me explico? El Espíritu Santo no es vino, pero Él te llena del vino. Él te llena con su vino, pero Él no es vino. Cuando tú comienzas a entender estos principios bíblicos, entonces tu ministerio, tu vida, y si tú quieres un ministerio grande en Dios, va a ser de éxito, va a ser de gloria, va a ser un ministerio de milagros. Aún más, todo lo que yo te estoy diciendo en este día, Dios va a hacer milagros aquí, maravillosos. Los vamos a ver. Si alguien viene enfermo, etcétera. ¿Por qué? Porque le estamos dando gloria al Espíritu Santo. ¿Me explico? Estamos hablando del Espíritu Santo. Y aparte, cuando tú comienzas a entender que no te relacionas con una fuerza y no te relacionas con un poder, que no te relacionas con un vino, que no te relacionas con un fuego, sino te relacionas con una persona. Cuando tú comienzas a entender que te relacionas con una persona, que tienes intimidad con una persona, entonces se va a comenzar a manifestar su presencia. Pero, ¿para qué? Él te va a dar la unción para que tú seas un ministerio de milagros, de señales y de prodigios. Es importante entender eso, ¿eh? No te estás relacionando con una fuerza. Imagínate, hoy me voy a poner en contacto con el poder de Dios. ¿Será correcto decir eso? Por eso, parte de un segmento de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, de los creyentes, parte de ellos, por eso no se ven milagros en sus ministerios. O se ven milagros esporádicos. Por eso no son ministerios de éxito internacionales, porque no le han dado la prioridad, no le ha dado la característica que debe tener el Espíritu Santo. Él es una persona. Si Él se entristece, ¿qué significa? Que es una persona, ¿estamos de acuerdo? Si Él te guía, ¿qué significa? Que es una persona. Si Él te enseña, ¿qué significa? Que es una persona. ¿Estamos de acuerdo? Es importante entender esto, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque hay varias funciones del Espíritu Santo. Y vamos a analizar todas. Hoy ya estamos analizando el poder, ¿verdad? Para que reciban ustedes el bautismo. Pero vamos a analizar luego el vino del Espíritu Santo. Es importante para llenarnos más del vino de Él. Vamos a analizar otras cosas importantes del Espíritu Santo, como es también la maternidad del Espíritu Santo. La función de maternidad del Espíritu Santo. Es importante enseñarlo. Entonces, para que usted conozca todas las funciones que tiene el Espíritu Santo, que no nada más es engendrar, sino también es darte poder a ti, para que tú, en pocas palabras, Él dice que se derramaría y te iba a revestir de poder. Esa es otra función del Espíritu Santo. Muy bien, Hechos capítulo 19, fíjese bien. Versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esos estaban peor, ¿no? Porque ni siquiera escuchaban si había Espíritu Santo. Esa historia ya la contamos por ahí en el disco número 8, por ahí. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Por qué no conocían el Espíritu Santo? Porque no bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso ellos no habían oído, solamente conocían el bautismo de ¿qué? De Juan. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice el versículo 5 que fueron bautizados en el nombre o en la autoridad del Señor Jesús. ¿Cuál fue la autoridad que nos dejó Jesús? Que nos bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Eso es lo bíblico, hablando del bautismo en agua, pero ese bautismo no salva. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto las manos Pablo, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. ¿Qué vino sobre ellos? Fíjese, cuando el Espíritu Santo. Se da cuenta que también el Espíritu Santo se recibe por la imposición de manos. No todo el tiempo. A veces hay bautismo con Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, lo recibí en mi casa. Un domingo en la mañana, cuando estaba orando en mi cama, acostado, ni siquiera tenía que estar de rodillas con piedritas abajo. El Espíritu Santo se recibe porque por fe, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Por fe. Usted no se va agarrando palazos y se van a ir de rodillas de una cuadra a otra. De la calle Veracruz a la calle Jesús, para que llegue aquí y lo reciba, ¿no? Usted lo va a recibir por medio de ¿qué? De la fe. Hechos capítulo 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos que el Espíritu Santo, y como consecuencia de que vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué dice? Hablaban ¿en qué? En lenguas, otra vez. Hay 4 géneros o clases de lenguas, ya lo analizamos. Lenguas. ¿Algún discípulo? Lenguas, como señalan los incrédulos. Lenguas para la oración intercesora. Lenguas para la edificación de ti mismo. Y lenguas para interpretación en la asamblea. ¿Estamos de acuerdo? Son 4 géneros, por lo menos 4 géneros o clases de lenguas. Mire, aquí vino el Espíritu Santo cuando Pablo les impuso las manos. Luego dice, si se fijan, ellos no habían escuchado que había Espíritu Santo. Estas personas que estaban en Éfeso ya habían recibido la palabra de Dios, ya eran hijos de Dios, ya habían recibido a Cristo, pero no habían escuchado que existía Espíritu Santo, que había Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando vino el apóstol Pablo les habló que sí había Espíritu Santo. Ellos, ¿qué dice? Recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos del apóstol Pablo, y como consecuencia empezaron a hablar en lenguas raras, extrañas, y que son extrañas para la mente humana, son extrañas para los que no estamos acostumbrados a escuchar la palabra de Dios, pero para todos los demás yo quiero decirle que es bíblico, aunque es extraño, pero es bíblico. ¿Me explico? Entonces es importante entender estos principios. No hay un requisito específico para que usted reciba el bautismo con el Espíritu Santo. No hay una regla, por decirlo así. La única regla es la regla de fe. O sea, que usted tenga fe y que usted lo crea. No, como le digo, no tiene que decir, pues me porté bien durante toda una semana para recibirlo. No viene así. Si se portó bien, qué bueno. Pero no por eso lo va a recibir porque tiene fe. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas, insensatos, ¿sí? ¿Cómo ahora empezaron con el Espíritu y vas a terminar por la carne? Es decir, dice, ¿acaso el Espíritu, dijo el apóstol Pablo, se recibe por las obras de la ley o por el oír con fe? Se recibe por el oír con fe el Espíritu Santo. Así es que es algo normal. ¿Cómo lo va a recibir usted? Pues va a sentir la presencia del Espíritu Santo. Ya lo hemos aclarado que el Espíritu Santo le va a dar el denuedo, va a mover sus cuerdas vocales, mas no va a abrir su boca, ni va a hablar por medio de usted, por medio de su boca. Usted es el que va a hablar en lenguas, solamente el Espíritu Santo le va a mover sus cuerdas vocales, les va a dar el denuedo para que usted hable. Así es que en este día terminamos con esto. El que lo quiera recibir, pues va a pasar al frente, vamos a orar, vamos a poner las manos, usted lo va a recibir por fe, va a comenzar a sentir la presencia del Espíritu Santo, Él le va a dar el denuedo, usted va a hablar en lenguas raras, extrañas, a lo mejor al principio va a balbucear, no va a saber ni qué decir, su lengua se va a trabar, a lo mejor ya no va a poder hablar en español, por lo menos unos momentos. Eso significa que usted ha recibido el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Es importante entender que cuando recibimos ese poder, que es el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, entender que es para un buen uso. ¿Me explico? Es para un buen uso, es para bendecir. Cuando usted recibe el Espíritu Santo,
no es para decir, es que el hermano fulano me cae gordo. O sea, ya se pierde la esencia de Dios. Se pierde la esencia de ese poder que Dios le está dando. Se pierde la esencia totalmente. No es para murmurar. No es para criticar. No es para decir, al pastor no le combina la corbata con el traje. No es para eso. Es para que usted entre en comunión, comunicación y en intimidad con el Espíritu Santo. Dígame la verdad, ¿cuántos de ustedes de aquí en adelante optarían por decir, yo por lo menos dedico una media hora todos los días, por lo menos me meto en mi recámara, el Espíritu Santo y yo solamente? Bueno, yo ya lo comencé a hacer, yo le quiero decir, y ha sido de bendición. Otro tips que le voy a dar para que usted entre en esa dimensión es que se ponga a ver videos del Espíritu Santo. Hay unos videos muy buenos, por ejemplo, estaba viendo el otro día uno de Cash Luna, donde presentó su libro en honor al Espíritu Santo. Estaba platicando cuando estaba en una entrevista y de momento el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron todos a embriagarse. Pero en una multitud, estamos hablando como de 10,000 personas, estaban en un lugar. Lo estaba viendo y la verdad yo también me llené. Duré como 3 horas ahí con el Espíritu Santo y quería seguir ahí, pero desafortunadamente tenía que vivir mi vida diaria, ¿verdad? Tenía que hacer otras cosas. Pero yo le recomiendo que vea videos y en ese momento usted se mete en esa dimensión. Si usted ve estadios llenos, donde la gente está cayendo bajo el poder de Dios, y usted los ve llenos, embriagados, vea esos videos y en ese momento usted también reciba lo que ellos están recibiendo. Reciba la presencia del Espíritu Santo. Es como una recomendación. Vamos a ver el Salmo 63. No, perdón, 2 Corintios capítulo 13, antes de el Salmo. 2 Corintios capítulo 13. Ya no vamos a seguir hablando de este tema hasta el miércoles 6 de julio. Vamos a iniciar, así es que yo le recomiendo que venga a las 6:30 para que usted reciba más bendiciones de Dios. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Fíjese bien lo que dice ahí. Esto es algo que usted debe cultivar todos los días. Si quiere que el Espíritu Santo lo llene más, usted debe de cultivarlo. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo era una despedida de Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Cuántos han escuchado eso? Esa frase la hemos escuchado miles de veces. En muchos lugares, religiones, tradiciones, cristianos, no cristianos, hemos escuchado esa frase. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahora, ¿cuántos de ellos que han escuchado eso han tenido, en primer lugar, la gracia? Ya sabemos qué significa la gracia, ¿verdad? No significa salvos por gracia. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es el amor de Dios? Que envió a Jesús. Y lo otro, la comunión. ¿Con quién es la comunión de usted? ¿Con quién es la comunión? Con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que la comunión es con Él? La pregunta es, ¿tenemos comunión con Él todos los días? ¿Cómo va a empezar usted a cultivar esa relación íntima con el Espíritu Santo? Cuando usted se comunica con Él. Cuando usted se va, como le digo, a un lugar apartado, solo, lejos de los ruidos, lejos de las intervenciones, lejos de los niños llorando, lejos de todo eso, usted se mete en esa intimidad con el Espíritu Santo, en esa comunión con Él, y créalo que en un momento dado va a percibir su presencia, en un momento dado va a percibir inclusive su voz. Así como este hombre, Cash Luna, hace bastantes años, él estaba y se metía todos los días en comunión. ¿Por qué lo menciono él? Puedo mencionar a Benny Hinn también, por ejemplo. ¿Por qué esos ministerios internacionales? ¿No se ha preguntado? Todos ellos predican palabra de fe, no como nosotros a lo mejor, no como la FCF, que hemos demostrado tantas cosas maravillosas de la bondad de Dios que ellos no la conocen inclusive. Pero ellos son hombres que han creído
y han tenido la palabra de fe. Cash Luna comenzó en las reuniones de Benny Hinn. Benny Hinn era un discípulo de Oral Roberts, que tiene una escuela en Tulsa, Oklahoma. O sea, todo va relacionado con palabra de fe. Estos hombres ya conocen que Dios es bueno, que Dios no envía las enfermedades. Ellos ya conocen todo esto, tienen palabra de fe, no en el mismo porcentaje que tenemos en la FCF, pero tienen palabra de fe, y además el éxito de ellos ha sido que se han metido en intimidad con la persona del Espíritu Santo. Usted dice, es que me voy a meter en intimidad con el Padre. Pues yo le recomiendo que no se meta con el Padre, aunque el Padre es Dios también. Es que me voy a meter en intimidad con Jesucristo. Pues Jesucristo está a la diestra del Padre, quiero decirle, aunque habita entre los creyentes, ¿no? Por el Espíritu Santo. Pero si usted se mete en intimidad con Jesucristo, Jesucristo le va a decir lo que dijo en San Juan 14. Yo me voy, fíjese lo que dijo Jesús, pero les dejaré, ¿qué? Otro consolador, otro ayudador, para que esté, ¿con quién? Con vosotros. ¿Para cuándo? ¿Quién es el que está con ustedes? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y no es la tercera persona de Dios. Él es Dios. ¿Me explico? Muchos por la idea de que el Padre primero, el Hijo segundo, el Espíritu Santo tercero. Entonces es la tercera parte de la persona de Dios. No lo pienses así. Él es la primera parte de la persona de Dios. El Hijo es la primera parte de la persona de Dios. Y el Padre es la primera parte de la persona de Dios. No hay segunda, no hay terceras. Si usted tiene el Espíritu Santo en tercer lugar, yo le recomiendo que lo cambie. Él es el que está ahorita con usted. Cuando usted comienza a entender esos principios, entonces va a tener realmente la comunión y la intimidad con Él. Es una intimidad niños. Es una intimidad como cuando unos esposos se meten a la recámara, pues. ¿Me explico? Es en esa intimidad, cuando usted se mete con el Espíritu Santo entonces usted va a sentir su presencia, pero no nada más eso. Usted va a comenzar a cosechar la unción del Espíritu Santo. Usted va a comenzar a crecer en la unción del Espíritu Santo. Lógicamente que no podemos dejar la fe a un lado, ¿verdad? Pero ya tenemos la fe, ¿ahora qué tenemos que hacer? Comenzar a cosechar la unción. ¿Cómo? Cuando nos metemos en intimidad con Él. Así es que siempre de esa manera vamos a lograr todas las cosas, lo vamos a lograr de esa manera. Vamos a ver lo que decía en el Salmo 63, versículo 1, un hombre llamado David, que si bien es cierto habló Cristo por boca de David, ya lo sabemos, porque los salmos mesiánicos apuntaban a Jesús. Cuando tú comienzas a anhelar la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida, en primer lugar te dejas de cosas, te dejas de andar pensando en la clau, ¿verdad? Te dejas de andar pensando en cosas vanas. Fíjese bien lo que dice el Salmo 63. Dios mío, eres tú. Dios mío, eres tú. Puede ser Cristo hablando, pero también puede ser David hablando, fíjense. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Fíjense, ¿por qué dijo estas palabras David? ¿Por qué dijo que su carne lo anhelaba? ¿Por qué la carne de David anhelaba la presencia de Dios? Porque la sentía ¿dónde? En todo su ser. ¿Estamos de acuerdo? No nada más en su cuerpo. En todo su ser sentía esa presencia del Espíritu Santo. David caminaba conforme al Espíritu Santo. David tenía intimidad con el Espíritu Santo. Por eso él decía, mi alma tiene sed de ti. ¿Cuál debe ser tu actitud ahora, a partir de hoy en adelante? ¿Cuál debe ser tu actitud para tener intimidad con el Espíritu de Dios? Cuando tú hablas estas palabras, mi alma tiene sed de ti Espíritu Santo. Y mi carne te anhela. ¿Qué significa mi carne te anhela? Cuando tú llegas
a esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, todos los días lo quieres, todos los días lo anhelas, porque es una presencia gloriosa. Tu actitud debe ser como el David, anhelar y tener sed de su presencia. Salmo 16, versículo 11, que es un salmo también mesiánico, pero hay algo importante que nos deja ahí, una enseñanza respecto al Espíritu Santo. Salmo 16, versículo 11. Y está hablando de Cristo también cuando estaba sufriendo en el Seol, cuando estaba sufriendo en el Hades. Si leen el versículo 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Quién era? Era Cristo. Cristo hablando de que estaba sufriendo en el Hades, en el Seol, en el infierno, en los abismos. Dice el versículo 11, me mostrará la senda de la vida. ¿Eso es cuando? Cuando Jesús tenía que ser resucitado. Me mostrará la senda de la vida. Y lo dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Fíjense. ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? ¿Por qué dijo en tu presencia hay plenitud de gozo? Porque Cristo estaba en un lugar separado, apartado. Dios lo había desamparado. ¿Por qué? Porque Él llevó el pecado de la humanidad. Él estaba separado, sufriendo de Dios, sufriendo lejos de la presencia de Dios. Entonces, en ese mismo sufrimiento, dijo Jesús, en tu presencia hay plenitud de ¿qué? De gozo. En tu presencia hay plenitud de ¿qué? De alegría. Cuando tú estés en la presencia de Dios, se te olvidan todas las cosas, se te olvidan las aflicciones. Dices que a lo mejor ahorita tengo problemas económicos, tengo problemas familiares, etcétera. Ahora, para iniciar el programa de radio, tuvimos muchos ataques. Ya tenía años yo que no le pegaba un rozoncito a ningún carro. Ahí le pegué un rozoncito, tuve que pagar 3,000 pesos. Otro ataque, a mi suegro le quiso dar un paro cardíaco, a nuestra familia, atacándonos el diablo, imagínense. ¿Por qué? Porque sabe que vienen cosas maravillosas por medio de un programa de radio. Y aún así, cuando se hacen esos ataques del diablo, pues yo no le quise dar lugar al diablo. ¿Saben qué hice? Me metí en la presencia, me puse a ver videos del Espíritu Santo, donde había gente y multitudes llenos del Espíritu Santo. A pesar de que había aflicciones, a pesar de que había problemas, a pesar de que mi alma estaba afligida, pero yo me metí con el Espíritu Santo. Y en lugar de estar triste, ¿cómo creen que estaba? Embriagado con el Espíritu Santo y carcajeándome en la presencia de Dios, riéndome en la presencia de Dios. ¿Sabe qué hace el diablo? A usted no lo quiere ver gozoso, no lo quiere ver alegre, lleno de la presencia del Espíritu Santo. El diablo le quiere meter ideas en su mente, el diablo le quiere poner problemas para que usted fije su mirada en el problema y no lo fije en la presencia de Dios. Para que cuando usted comience a ver a lo mejor el problema, es que me dio un dolor acá y yo creo que me va a dar no sé qué y lo otro. Cuando usted comienza a fijar su mirada ahí, está dejando la presencia del Espíritu Santo por algo natural. Si usted ve a lo mejor un problema económico, quizás es que no tengo ni qué comer, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Aparte que es una mala declaración, no la debe de hacer. Independientemente de las circunstancias, el diablo le pone las circunstancias adversas para que usted se fije en las circunstancias adversas y pierda la conexión o la presencia de Dios. Así es que ataques del diablo siempre los va a haber, pero de todos nos va a librar el Señor. Aparte hay que no declararlos, ¿verdad? O sea, yo no soy de la idea de que sea, que el diablo siempre va a ver. No. Diablo, me respetas, así diga usted también. Si usted declara que el diablo va a venir con ataques, los va a tener. Se enlazó con sus palabras. O sea, ¿qué tiene que decir? El diablo anda dando lata, pero a mí no me toca. ¿Me explico? Esa es una declaración diferente. No que es que siempre tendremos ataques del diablo y siempre toda la vida. No. Nosotros somos generales del reino, pero no nada más generales, somos reyes en esta tierra. Reinamos en esta tierra. Entonces, fíjese bien, no se aleje de la presencia, que las cosas naturales, los problemas, las aflicciones,
los problemas que usted tenga en su trabajo, los problemas económicos, etcétera, o de lo que sea, que no lo alejen de la presencia de Dios. Porque sí lo alejan y lo pueden enfriar de la presencia de Dios. Así es que en la presencia de Dios hay plenitud. Salmo 16:11, Jesús lo dijo. Jesús estaba pasando por lo peor. Él estaba en el infierno sufriendo, imagínense, por ustedes. Y en ese sufrimiento, Jesús dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y luego dice, delicias. ¿Qué significa delicias? Delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué significa delicias? Que te deleitas, algo. Piensa por un momento en el alimento que más te gusta. En una fruta a lo mejor, en un tipo de comida, en un tipo de platillo. Y en ese momento que se te deleitas, igual debes de deleitarte en la presencia de Dios. Igual la presencia de Dios es un deleite. Esa actitud debes de tener. Salmo 95. Ya vamos a terminar. Salmo 95, fíjese bien. Versículo 1 y versículo 2 dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová. ¿Cómo dice que lo aclamemos? ¿Tristemente? No, alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, que es Jesús. Cantemos con júbilo, ¿quién? A la roca de nuestra salvación, que es Jesús. Ahora sí viene el versículo 2. Lleguemos ante su presencia, ¿con qué? ¿Con qué va a llegar usted a la presencia de esa presencia del Espíritu Santo? ¿Con qué va a llegar? Cuando no alaba. Fíjese bien, es importante que usted sea un adorador. Si usted es un adorador que no se anima a levantar las manos porque era mi compadre, así está como queriéndolo levantar y no, así, ¿verdad? Es que yo levanto las manos, hermano. ¿Ustedes lo están haciendo? Y ya poco a poco la van subiendo cuando van agarrando confianza. Levanto las manos para adorar a mi Padre Celestial. ¿Estamos sacando? Cuando usted le adora, sin pensar quién está a un lado o al otro, quién lo ve o quién no lo ve, entonces, dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Cuando usted es un adorador y uno que alaba a Dios, todos los días usted puede hacer esto. No necesariamente en una congregación. ¿Por qué no levanta sus manos en su casa ya? Todos los días, Señor, yo te alabo. Te alabo, Espíritu Santo, porque tu presencia es maravillosa en mi vida. Y así comienza usted en intimidad con el Espíritu Santo. Luego dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Luego, aclamémosle con cánticos. ¿Con qué usted va a aclamar su presencia? Cuando usted comienza a darle un cántico. Usted en su casa comienza a cantar, a pesar de que la voz le salga como la chilindrina o la chimoltrufia, no importa. Me explico. Usted alábele ahí en la intimidad de su casa. Él quiere que usted le alabe. Cuando usted entre a su presencia, no entre, Señor, yo te adoro, Señor. Yo te alabo, Señor. Con un rostro que no sonríe. Sonríe ante su presencia. Independientemente como esté en las circunstancias, usted sonríe ante su presencia. Y Él lo va a llenar de plenitud de gozo. Él lo va a llenar con su presencia. Él lo va a embriagar el Espíritu Santo lo va a embriagar con su vino. Lleguemos a Él, dice 95:2, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Por muchas razones dice ahí, por eso debemos de hacerlo. Salmo 139, y ya con eso terminamos.